A ver, eso es como que tiene muchas cositas, porque pues mi papá, aunque no se dedicaba del todo a eso, siempre tenía grupos de teatro en las empresas donde trabajaba. Entonces, digamos que por el lado del teatro, él participaba en los festivales de teatro del Teatro Colón aquí en Bogotá, y yo estaba ahí como siempre acompañándolo. Entonces, yo creo que por ese lado fue como los primeros inicios. Desde la intimidad de su casa, María Cecilia Botero comparte su historia de vida. A través del cine, también por casualidad conocí a un director de cine en una comida en la casa de mi tía Dora Cadavid, y, y él me propuso trabajar en una película, y yo de 15 años me parecía buenísimo, me parecía que era una experiencia chévere, y me parecía que bueno, ¿por qué no? Y dije que sí. Entonces, a pesar de que yo le dije que no era actriz ni nada de eso, pero bueno, finalmente me convenció, lo hice, y fue una experiencia chévere, me gustó, y de ahí en adelante me empezaron a llamar para hacer televisión, y empecé a hacer televisión y teatro con mi papá, y ahí empezó todo. Pues en televisión, eso fue, imagínate, en esa época ni siquiera se grababa, no había grabación, todavía no había videotape en Colombia, todo era en vivo. Entonces cada día había, además de las telenovelas centrales que eran en vivo y en directo, había los dramatizados, cada día había uno diferente. Y yo empecé con Lunes de Comedia, que eran los lunes, obviamente, y después me empezaron a llamar ya para el Teatro Universal, para Caso Juzgado, para ese tipo de cosas, y en el 73 hice mi primer protagónico grande con Mauricio Figueroa, éramos los dos, se llamaba Caminos de Gloria. Esa fue ya digamos la protagonista ya más grande. De sus padres, recibió importantes consejos y enseñanzas, valores y principios fundamentales en su formación. Mi pobre mamá, que era muy joven además, porque imagínate, a los 32 años mi mamá tenía 9 hijos, o sea que imagínate lo que era eso, pobrecita, desde muy jovencita. Entonces se convirtió en una mamá dura, le tocaba correa en mano, pues porque como manejaba 9 muchachitos, entonces sí era muy estricta. Mi papá no, mi papá era más relajado. En realidad la que llevaba las riendas era mi mamá en ese sentido, ¿no? Ya cuando fui creciendo, cuando pues ya más afinidad por un lado con mi papá, por el hecho que ya después mi papá empezó a ser más profesional en el teatro, dejó las empresas y dejó de ser ejecutivo y se dedicó de lleno a hacer teatro y televisión. Entonces ya pues estábamos más cercanos en el mismo medio, entonces a raíz de eso sí, fuimos como más cercanos con mi papá. Al ser criada en una familia paisa conservadora, decide ser profesional e independiente, rompiendo con los paradigmas del rol de la mujer en ese entonces. Pues mira, la cosa es que, pues, como te digo, somos 9 hermanos, todos profesionales. Yo empecé en una carrera universitaria, no la seguí, porque además, pues, hubo un momento difícil cuando mi papá se metió a televisión y todo eso, invirtió todo lo que tenía, perdió todo y tuvimos una situación económica muy difícil. Y la única que podía ganar más o menos bien era yo como actriz. Así que, entonces, de esa manera era yo la que me encargaba, por un buen tiempo me encargué, digamos, de sostener la familia, semejante familia, ¿no? Y ya mi papá era una persona muy abierta de mente también. Yo creo que la gente que se mete en este cuento del arte y todo eso, por lo general es gente de mente muy abierta. Entonces, pues no era raro, y no era como en la época de ellos, de mi papá y mi mamá, que sí era muy riguroso el que las mujeres eran destinadas a casarse, ser amas de casa, tener hijos. Ya nuestra generación era un poquito más libre, pues imagínate, yo soy de la época de los hippies, en el año 1970, que era la explosión hippie, yo tenía 15 años, entonces empezó toda esa cuestión de la liberación y del libre pensamiento y de tratar de hacer de esta sociedad un poquito más
más abierta, más incluyente, más de todo eso. O sea que no hubo mucho rollo con ese tema, ¿no? Muchas personas se preguntan por qué le gustó la antropología, siendo una carrera tan alejada de la actuación. Pues mira, primero, porque cuando yo pensé en estudiar, o sea, yo empecé a ser actriz por casualidad y porque me parecía chévere, pero yo no pensaba que esa iba a ser mi profesión. Pensaba que era como un hobby, que además ganaba buena plata, y no pensaba en eso. Cuando ya salí del colegio y dije, bueno, voy a estudiar algo, yo pensé en antropología porque, bueno, es una carrera humana, a mí me gustan las humanidades, toda la vida me ha dado mucha inquietud conocer sobre los antepasados, sobre la historia del hombre en general, desde sus principios, etc. Es una inquietud particular, digamos. Igualmente, ya cuando estaba en cuarto semestre fue cuando vino esta, que te cuento, problema económico grande y me obligó a decidir antropología o la actuación. Y me quedé con la actuación, gracias a Dios, porque no me imagino yo hoy en día de antropóloga, no sé cómo sería. Llegó a Bogotá y aquí comenzaba una vida llena de éxitos, pero también de grandes pruebas. Con solo 15 años de edad, empezó a trabajar gracias a una gran coincidencia. Así que decidió dejar su sueño de ser antropóloga truncado y actuar en la película La María, una decisión muy difícil para ella. Mi tía, que es Dora Cadavid, que también pues era actriz, en esa época era casada con un músico argentino que era el que iba a hacer la música de la película. Por eso yo fui esa noche, o sea, ella invitó a mi papá, yo le dije a mi papá, lléveme que yo quiero conocer un director de cine, me parecía, wow. Y al final me ofrece trabajar y yo me asusté, le dije que no, finalmente me convenció y me ayudaron mucho durante la película, obviamente, yo pues no tenía experiencia, me dieron realmente muchos buenos consejos, me ayudaron y eso yo creo que hizo que le cogiera cariño a esto. Fue una película linda, la que hacía María era Tarín Power, que era una mujer maravillosa, Fernando Allende era Efraín, y ahí incluso tuvimos hasta nuestro noviazguito y todo, todos abrinos. Fue lindo, fue toda una experiencia muy bonita, realmente todo fue positivo, a pesar del susto, del miedo, de la inseguridad, finalmente fueron cosas positivas. Y gracias a eso estoy hoy en día acá, ¿no? María Cecilia nos cuenta cómo fue su experiencia grabando La María. La verdad que estaban todos dedicados a ayudarme mucho, por eso te digo, eso fue fundamental, porque cuando yo finalmente les dije, bueno, yo sé, pero me tienen que ayudar porque yo no sé, o sea, nunca en mi vida he visto una cámara de cine, yo no sé cómo es eso, cómo se hace, entonces tuvieron que enseñarme todo, todo, absolutamente, por qué no me puedo mover de esta manera, por qué no puedo hacer esto, ¿me entiendes? Fue todo como un taller de aprendizaje a través además de una historia tan bonita como la María, que obviamente la conocía porque uno en el colegio siempre leía a la María cuando estaba como en primero de bachillerato, entonces todo tenía como ese encanto, ¿no? Como ese romanticismo, esa cosa de época, la ropa era linda, todo se hizo allá en la Hacienda del Paraíso, que es una hermosura de lugar, entonces como que todo fue muy perfecto, ¿sabes? Fue muy lindo. Claro que yo hoy en día veo la película y me tapo la cara, pues porque realmente yo no era actriz, era terrible. Pero bueno, no importa, finalmente esos fueron los primeros pinitos. Con tan solo 20 años de edad, María Cecilia contrae matrimonio, pero esta unión no duró mucho tiempo. Tiempo después de esta separación, conoce al argentino David Stivel, el amor de su vida, con quien compartió los momentos más especiales de su vida y con quien tuvo su hijo Mateo. María Cecilia nos comparte después de la muerte de su esposo cómo fue asumir el papel de padre y madre. Pues difícil porque obviamente pues fue una situación dolorosa, fuera de eso, a pesar de que, digamos, tuvimos como un año para estar juntos,
lo acompañé todo el tiempo y todo lo demás, pero igual Mateo estaba muy chiquito, y fue muy, muy difícil, muy doloroso, pero también creo que tuve la suerte de tener un hijo también muy chévere, que no me dio problemas grandes, que fue buen compañero siempre. Eso me ayudó mucho porque pues yo trabajaba mucho, a veces me sentía muy culpable que pasaban días que no lo veía, sino los fines de semana, pues porque era un momento de mucho trabajo. Cuando el papá murió yo me quedé como ahí, con la empresa de las comedias musicales, más lo que hacía de televisión, el noticiero, hacía demasiadas cosas en esa época, como con el afán de tener todo para él, para que no le fuera a faltar nada a Mateo. Habría podido trabajar un poco menos también, pero era esa sensación, ¿no? De que había que trabajar mucho. Y fue muy difícil en el sentido de que a veces hoy en día yo miro para atrás y pienso si fallé, tuve muchas fallas, a lo mejor, pero era lo que era y era lo que podía y era lo que tenía, ¿no? Y así se dio, gracias a Dios, como te digo. Él siempre fue un muchacho tranquilo, eh, pues con cosas como cualquier adolescente, cualquier niño, pero nunca, gracias a Dios, problemas graves ni nada como que me pusieran mal. Y hoy en día es un profesional riguroso, juicioso, entonces pienso que lo hice bien. Momentos de angustia y dolor, pero María Cecilia lo asume todo con tranquilidad. Nos cuenta un poco sobre sus obras y qué importancia tiene Peter Pan en su vida. Pues mira, fue, primero que fue la primera que yo hice sola después de que murió David. Eso ya era una carga grande. Decidí hacer Peter Pan justamente porque en la obra anterior que habíamos hecho, que era Molly Brown, ella empieza como un muchacho, con los hermanos, y es como un muchachito, y no sé qué, y me acuerdo que David dice, mira, puedes hacer Peter Pan, y la cosa quedó ahí. Cuando terminamos de hacer Molly Brown y él se murió y todo eso, y bueno, ¿ahora qué hora hacemos? Y me acordé de eso que él me había dicho y dije, bueno, pues hagamos Peter Pan. Peter Pan, por lo general, en casi todas partes del mundo, lo hace una mujer, curiosamente, o sea que no era raro que lo hiciera yo. Eh, y fue toda una experiencia muy linda, primero porque la historia de Peter Pan es hermosa, segundo porque le metimos todo lo que había que meterle, me traje a los de Estados Unidos que manejaban el vuelo, me traje al coreógrafo gringo, me traje al de la escenografía gringos para que saliera como debe ser, que no fuera una imitación, sino que fuera de verdad profesional. Entonces fue como una carga muy grande y salió realmente una hermosura de obra. Fuera de eso, trabajé con Mateo, que tenía 9 añitos, y él hacía del chiquito, o sea que fue por ese lado también fue muy bonita experiencia trabajar con él ahí, ¿no? Fue muy lindo. Peter Pan para mí, o sea, yo lo llevo en el corazón, porque creo que es de las cosas más lindas que yo he hecho. María Cecilia, además de actriz, también fue presentadora de noticieros. Nos cuenta cómo fue el paso de la actuación a la presentación. Pues difícil también, y además porque se dio recién con la enfermedad de David. A raíz de eso yo rechacé una novela que iba a hacer en esa época, ni me acuerdo cuál era. Dije que no iba a hacer más novelas ni nada porque pues quería estar al lado de él y acompañarlo todo el tiempo posible. Entonces, como unos meses después, se aparece en mi casa Yamid Amad y otros personajes ahí a decirme que por qué no hacía noticias, y pues me quedé como loca, están locos, yo soy actriz, yo no me van a creer, van a pensar que estoy actuando. No, no, yo eso no soy capaz. Bueno, y entre David y Yamid y toda esa gente me convencieron, hicimos ensayos y yo les dije, pues hagamos unos ensayos con la condición de que si no sirvo frescos, de una, o sea, yo, y parece que sí serví, y duré en CMI 5 años, después hice el noticiero de las 7 2 años, o sea que realmente funcionó. Obviamente que tenía mucho miedo, y yo le decía a David que tenía miedo, que yo no sé, no sabía cómo era eso, y me acuerdo que me dijo, bueno, por un instante piensa que te llaman
hacer una novela en donde la protagonista es una presentadora de noticias. ¿Cómo sería ese personaje? ¿Qué le pones tuyo a la presentadora de noticias como personaje? Y como que por ahí fui como relajándome y dije, pues sí, yo puedo hacerme la presentadora, actuar como presentadora. Y cuando me di cuenta no tuve que actuarlo, realmente lo podía hacer naturalmente. Pero fue como la chispa, ¿no? Lo que me hizo decidir a intentarlo por lo menos. María Cecilia hoy, en medio de esta entrevista, comparte su opinión frente al papel que tiene la televisión y el teatro en la construcción de la sociedad. Pues mira, en un país como el nuestro debería ser mucho más importante eso. Somos un país con tantas dificultades, con tantos problemas sociales, que debería poderse usar más el cine y el teatro, sobre todo en la televisión. Es otro cuento porque la televisión es una industria donde el negocio es el negocio y no importa mucho el trasfondo. Pero tanto el teatro como el cine eh, deberíamos poder reflejar más lo que pasa en la sociedad, que es lo que hacemos realmente los actores en cualquiera de esas áreas, en el cine, en el teatro, en la televisión, perdón, en la radio, en donde sea, lo que hacemos es comunicarle a la gente cómo, las cosas que están pasando dentro de la sociedad. Entonces, en el teatro se ha logrado un poco más, pero entonces a la gente a veces le molesta tener que sentarse a ver una obra de teatro en donde muchos se ven reflejados no de la mejor manera. Y la gente se vuelve inmediatamente apática y entonces no va, es una cosa un poco difícil. Y se empieza a volver como que el teatro es determinado teatro para determinado público y en un país tan conservador como el nuestro, pues eso es muy difícil. Pero debería ser así. Es como la obligación que tenemos los comunicadores, es comunicar la verdad. Y los actores lo que hacemos es representar a la sociedad en la que vivimos. Entonces deberíamos poder hacer más cosas de esas. Y lo hacemos de alguna manera, pero no como debería ser. Es más, vamos por ejemplo con el ejemplo de la televisión. Nosotros hacíamos novelas que reflejaban nuestra sociedad de alguna manera, cuando hacíamos novelas como Caballo Viejo, como Santropel, como cosas que reflejaban cómo eran las sociedades de esos lugares, de esas ciudades o de esos pueblos. Y era muy lindo, era como mostrarle a la gente de estas grandes ciudades cómo viven esas otras personas en los pueblos más recónditos, por allá lejos, y era lindo mostrarlo y no había, y era perfecto. Y eso nos hizo de alguna manera famosos fuera de Colombia. El estilo de novela que hacíamos, empezaron a comprar nuestras novelas y fue muy raro porque apenas se empieza a dar eso, acá empezaron a hacer otras novelas que ya no tenían esa gracia. Empezó a mostrarse otra Colombia, a mostrar lo feo de Colombia, a mostrar las narcos, a mostrar las cosas violentas y vino toda esta época de lo que ellos llaman narconovelas que se venden súper bien y que a los canales y a las empresas les va muy bien económicamente, pero también es un reflejo de un país, de una porción de un país, de una mirada, no de una mirada completa como debe ser, porque sí, hay eso, pero también hay otras cosas. Pero pareciera que lo que se vende es lo feo, ¿no? Lo desagradable, la violencia, la sangre, la droga, todo ese tipo de cosas es lo que se vende, ese es el negocio. Entonces la televisión, por eso te digo, sí, ahí está, pero para ellos es un negocio. Yo siento que hay más compromiso en el cine y en el teatro que en la televisión, ¿no? Pero tampoco se puede, porque entonces si uno hace esas obras de teatro o ese tipo de películas de lo que estamos hablando, la gente no va. Y si la gente no va, pues entonces uno de qué vive. Es un poco difícil Exacto, tienes toda la razón. porque además los colombianos no tenemos la cultura ni del teatro ni del cine. Nosotros de chiquitos no nos enseñaron que ir al teatro era una cosa importante y que era lindo y saber ver una obra de teatro.
nos llevaban al cine los domingos ahí como para salir de los niños, llévelos a matinar a ver si se dejan de molestar, pero no había un fondo, no nos explicaban lo que significaba eso. Entonces crecimos así y así somos los colombianos. No tenemos, nos falta, los argentinos tienen cultura teatral, cultura cinematográfica, los mexicanos, no muchos más, los brasileños también, digamos de Latinoamérica. Otra cosa es Estados Unidos, Europa, donde sí hay cultura. Pero desafortunadamente nosotros acá no nos criaron de esa manera, entonces es muy difícil aquí atraer a la gente al teatro, es muy difícil. Y al cine colombiano más difícil todavía. ¿Cuáles eran las cualidades y principios de la televisión colombiana antes y ahora? Pues mira, cuando la televisión era del Estado, creo que cumplía una labor social más importante. Porque finalmente yo como gobernante o como Estado, ¿qué quiero de mis ciudadanos? ¿Qué quiero que vean? ¿Qué quiero que aprendan? Y eso es lo que les doy a través de la televisión. Porque fíjate que la gente hoy en día habla como hablan los mexicanos, se visten como se visten en televisión, comen lo que se ve en televisión, piensan como piensan los de la televisión. Entonces, el compromiso cuando la televisión es estatal es darle a los ciudadanos lo que yo como Estado quiero que esos ciudadanos sean. La educación que quiero que tengan, les muestro cómo se debería vivir en paz, en armonía. Cuando empezó a hacer ya y pasó a manos privadas, ahí ya se volvió el negocio por el negocio. Y entonces ahí ya esos valores y esos principios desaparecen. Tenemos los canales estatales como Señal Colombia y este tipo de cosas, pero no los ven, porque el consumismo de lo otro ha sido tan grande que esos pasaron por allá a un segundo o tercer plano y lastimosamente pues no los ve mucha gente. Pero si digamos, en ese sentido, por ejemplo, yo sí creo que debería haber más intervención del Estado en eso, porque es que finalmente la manera como se consume la televisión en el mundo entero es tan grande que sería un poder inmenso si lo supieran utilizar de esa manera. Pero no, solo se utiliza como negocio. Entonces, pues, ni modo, no se puede hacer más que eso, lastimosamente. Vamos llegando al final de esta entrevista, pero antes tocaremos otro tema. ¿Cuál es la realidad de la televisión colombiana? ¿Qué está pasando actualmente? Pues mira, eso ha ido cambiando, como hemos ido cambiando todos, como la sociedad ha ido cambiando, la tecnología trae cambios, yo siento que estamos en un momento de cambio realmente, estamos ahí a punto de dar un salto hacia otro cambio. Bueno, ya vemos, las plataformas son una manera de cambio de la televisión, los canales como tales, yo creo que así como la televisión abierta que tenemos, esto va a ir desapareciendo. Quedarán canales, pero muy específicos, canal de noticias, canal de deportes, canal de música, canal de artes manuales, no sé, pero ya para contar historias creo que no va a ser la televisión abierta, creo que vamos a mutar hacia estas otras plataformas, hacia esto que estamos haciendo nosotros, o sea, porque la tecnología y porque vamos en esa carrera y pues no se puede detener. Vamos a ver en qué terminamos, no tengo ni idea. Pero hoy en día ha cambiado en todos los sentidos. Técnicamente ha cambiado mucho para mejorar, obviamente. Y ya en cuanto a contenidos, también ha cambiado por lo que hablábamos ahora, porque ahora los contenidos son lo que venden. Y lo que se vende es un cierto tipo de cosas o lo que más se vende, es cierto tipo de contenidos que a veces son chéveres y a veces no son tan chéveres. O son unas tonterías, unas novelas ahí todas bobas, o son unas cosas de una violencia y de una cosa que también, nah.
hay que buscar ese intermedio y algún día, y muy pronto se va a encontrar, hay cosas que se pueden hacer. Pero creo que hoy en día estamos en un momento de cambio en el que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, hacia dónde nos va a llevar esta tecnología, ¿no? ¿Qué piensas del talento colombiano actual? Hay mucho, hay mucho. Realmente cada vez hay gente mejor preparada. Eh, Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los actores jóvenes son muchachos que se han preocupado por estudiar, por ir a las escuelas de teatro o a la universidad o fuera del país, a prepararse realmente como actores y como actores integrales. Hoy en día tú encuentras actores que cantan, que bailan, que hacen una cantidad de cosas que nosotros en la época nuestra no, éramos más empíricos. Y creo que justamente tanta competencia hace que se preocupe por prepararse cada vez más. Y me he dado cuenta que hay mucho talento, jóvenes directores, jóvenes actores, productores, fotógrafos, o sea, hay una cantidad de gente joven muy bien preparada y muy talentosa. Lo que no hay es suficiente espacio para tanta gente, lastimosamente. Tendríamos que hacer una industria mucho más grande para que cupiera tanto talento.